Luego del discurso del magistrado Mariano Germán, dando cuenta de las acciones del Poder Judicial en el año 2015, se ha planteado que es necesaria una reforma de la justicia en la República Dominicana para que institucionalmente el país pueda responder a los desafíos que tenemos por delante en el año 2016 y siguientes. Por supuesto que una reforma de justicia pasa por una Suprema Corte de Justicia consolidada y otras cortes igualmente que no respondan a los designios políticos, sino a lo que establece la Constitución y las leyes. Servio Tulio Castaños Guzmán es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Finjus ha sostenido de la justicia dominicana que se encuentra en una crisis institucional a la que hay que buscarle salida. Servio Tulio, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos y queremos saber cuáles son las expresiones más urgentes de la reforma judicial en la República Dominicana luego de escuchar el discurso de Mariano Germán. Bueno, gracias por la invitación, Fausto. Y yo pienso que el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia debe de llevarnos todo al centro de la reflexión, honor a la verdad. Sobre todo porque pienso que no nos debiéramos delimitar a lo que escuchamos por parte de él, sino que habría que leer el texto de sus discursos. Él propuso la celebración de un foro. Sin embargo, él limita la celebración de ese foro a reformas normativas, como por ejemplo el Código Procesal Penal, que dicho sea de paso ya fue reformado. Muchas de las reformas que él propone ya se hicieron. Y es un código que se comenzará a implementar, o se estaría implementando en el próximo mes, digamos así. Es decir que habría que tomar en cuenta ese aspecto. Porque de lo que se trata, Fausto, es que real y efectivamente, como nosotros hemos sostenido en la Fundación, la justicia en la República Dominicana está en crisis. Cuando nosotros hablamos de justicia, nosotros no nos limitamos al Poder Judicial. Nosotros tenemos una visión holística y vemos a la justicia como un sistema en donde confluyen diversas instituciones. Obviamente todo culmina en el Poder Judicial y es donde más impacta la crisis que se está viviendo a lo interno de este sistema. Vimos que llamó la atención los escándalos, porque fueron escándalos, las situaciones nada de corrupción que se dieron a lo interno del Poder Judicial y que según la Procuradora Fiscal todavía persisten en ese poder del Estado. Ella se refería a la jurisdicción inmobiliaria, no hemos visto ningún movimiento en esa jurisdicción. Se refirió a la jurisdicción contenciosa administrativa y se refería a la jurisdicción penal en el sentido de que de cada 10 expedientes que a ella le llegan a su fiscalía, en 9 están involucrados policías y militares. Imagínate tú. Y cuando tú hablas de la policía, tú estás hablando de uno de los actores principales de ese sistema de justicia que nosotros como fundación sostenemos, que está en crisis. Sí. Entonces, yo pienso que ese llamado que hace el presidente de la Suprema de Justicia a que se celebre una cumbre, tiene que ser sobre la base de nosotros analizar algunos aspectos, como por ejemplo, y me explico, todo lo que tiene que ver con el presupuesto que se le asignan a estas instituciones, yo creo que debe de ser uno de los puntos de la agenda. Porque es verdad lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mientras a la justicia le sigan asignando los presupuestos que históricamente le han asignado. 4.500 millones de pesos por año. Es la justicia que tiene el presupuesto más bajo de América Latina. Cuando tú tienes una visión comparada de cómo funcionan los sistemas de justicia en América Latina, tú te encuentras con que la policía, el Ministerio Público, el sistema penitenciario, la defensa pública y el Poder Judicial, en conjunto, como conjunto, es el sistema que menos recursos recibe. Y por eso es que, tal y como él decía, los servicios que se dan desde este sistema son totalmente deficientes. Él decía que no va a diluirse, no va a fracasar todo lo que es el sistema y cada uno de sus operadores, pero sí que los servicios que se dan desde ellos
seguirán siendo deficientes. Pero la crisis graves. del sistema no es por razones de recursos. En parte sí. Obviamente la crisis del sistema se debe a que los sistemas de integridad no funcionan. No han habido históricamente los sistemas de consecuencia. Claro. Por primera vez vemos que 2 magistrados son, o pocas veces, porque en una ocasión uno que estuvo ligado al narcotráfico, ya eso son cosas mayores, fue sometido a la jurisdicción penal, pero por primera vez, por ejemplo, un miembro del Consejo del Poder Judicial es acusado de operar una estructura de mafia, conjuntamente con una de las jueces más emblemáticas del sistema penal. Claro. Y evidentemente que eso es una crisis en Claro cualquier que sí. estado medianamente desarrollado. Eso es una situación de crisis, sobre todo porque ahí lo que se operaba, se dice, y parecería, es lo que la sociedad percibe, que es verdad, lo que operaban ahí era la venta de sentencias de sicarios. Utilizando el nombre del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Utilizando el nombre del presidente de la Suprema Corte de Justicia y otros nombres. Y otros nombres como el del ex procurador Radamés Jiménez. Así es, así es. Entonces eso debe de real efectivamente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaba de que hay que fortalecer las políticas que vayan dirigidas a fortalecer la inspectoría, en fin. Pero eso generalmente sí, ha sido él muy sugiere eso, pero existe un poder sancionador del Consejo del Poder Judicial. Sí. Y Mariano Germán lo preside. Así es. Y a Mariano Germán le llegó, y a ese Consejo del Poder Judicial, denuncias de por lo menos 3 jueces sobre actividades relacionadas con Francisco Arias Valera. Y Así nunca es. hizo nada. No, y aparte de que no solamente esas denuncias le llegaron al magistrado Mariano Germán, le llegaron al Procurador General de la República. Él lo ha hecho público. Claro. También tú te juntabas con jueces que en su situación de desesperación frente a algunos acontecimientos que se venían dando a lo interno del Poder Judicial, te expresaban su preocupación. Esa es una realidad. Sí. Y una de las cosas que impactó sobre todo en la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue el cómo manejó esa crisis a lo interno del Poder Judicial. Yo lo pudiese entender en principio como tratándose de no crear un escándalo mayor, tratar de ver con forma, se le pudo haber dado una salida, pero es que los hechos eran tan graves que lo que la sociedad le reclama al presidente de la Suprema Corte de Justicia es como en el momento en que, por ejemplo, se firmó el recibo, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento no llamó al Procurador General de la República. No, por ejemplo. Yo conozco un caso de Miriam Germán Brito, presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuando ella era juez de primera instancia en el Palacio de Justicia, en donde una persona a quien ella condenó a 20 años, ella recibió a su mamá, porque su mamá se quejaba porque ella le había dado un dinero al abogado para que la magistrada Germán soltara a la persona. Inmediatamente la magistrada escuchó esa denuncia, inmediatamente ahí llamó al entonces procurador fiscal, que era Guillermo Moreno, sí, a los fines de que real efectivamente a eso se le diera curso. Entonces esas son las cosas que yo creo que en todo lo que ha sido este proceso debiéramos de aprender para que no vuelva a pasar. Hacemos una pausa y retornamos con Servio Tulio Castaño Guzmán sobre las reformas judiciales en República Dominicana. Un diálogo en el ámbito que sea sobre el Poder Judicial tiene posibilidad de ser asumido institucionalmente al margen de lo que dice la Constitución de la República, por ejemplo, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso que cualquier diálogo que se dé en la actual coyuntura tiene que ser fuera del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque a fin de cuentas las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura son muy específicas. Evaluación. Son la de evaluación. Cada 7 años. Cada 7 años. El Consejo Nacional de la Magistratura. Solo la Suprema Corte de Justicia. Solo la Suprema Corte de Justicia, porque acuérdate, por ejemplo, que el Consejo va a nombrar a partir del 16 de agosto a los jueces del Tribunal Superior Electoral.
y cada 6 años, 8 años, 12 años a los jueces del Tribunal Constitucional. La pregunta es porque quiero saber si es viable la propuesta que lanzó, que no especificó en ningún detalle Mariano Germán de... ¿Cuál sería el escenario? Exactamente. Yo pienso que el escenario debiese darse a lo interno de los actores del sistema de justicia, que muy bien él puede ser el que conduzca ese foro. Yo creo que eso de una u otra forma va a inclusive ayudar a la propia Suprema Corte de Justicia a relanzarse, pero tiene que ser un diálogo que se haga sobre la base de la sinceridad, y me explico. A lo interno del Poder Judicial, voy a comenzar por la cúpula, o por jerarquía, digámoslo así. Sí. Yo pienso que, y eso se ha dicho muchas veces, a lo interno del Poder Judicial hay problemas muy serios. Por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya la fiscal del distrito ha hecho denuncias serias. Serias, muy serias. Sí, muy serias. Serias, no solamente que tienen que ver con cómo la política ha invadido esa jurisdicción, sino también cosas que tienen que ver con integridad o la integridad de quienes administran justicia en esa jurisdicción. Y yo te digo que es importante tomar la palabra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y tomar en cuenta esa denuncia de la procuradora fiscal, que no es una denuncia aislada, ¿eh? Se han dado otras denuncias que van en esa dirección, y todos lo sabemos. Porque la jurisdicción contenciosa administrativa es la jurisdicción que somete al orden a la administración. Sí. Es una jurisdicción que tiene un componente político. Sí. Y es una jurisdicción en donde los niveles de presiones son muy altos. Pero eso siempre ha sido así y siempre será así. Sí. O sea, y en esa jurisdicción no es que hay un juez revelado por un traslado sí, que él considera irregular, Rafael Ciprián. Sí, lo que pasa es que la forma en cómo este juez ha sido trasladado, la forma, yo no conozco el fondo, pero la forma es irregular. Porque la ley de organización judicial, la Constitución establece cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para tú trasladar a un juez. Suponte tú que tú traslades a un juez porque es deficiente. Bueno, tú tienes que decir los motivos por los cuales él es deficiente. Suponte tú que tú lo traslades porque está cometiendo hechos ilícitos. Bueno, tú tienes que decirlo en la resolución, pero a la vez tú tienes que someterlo ante el Consejo del Poder Judicial. O sea, tú no puedes estar trasladando jueces de una jurisdicción a otra por el hecho de que tú entiendas que es por una conveniencia en el servicio. Tú tienes que decir cuáles fueron las razones que te llevaron a ti a real y efectivamente trasladar ese magistrado, y eso hasta el día de hoy, no con el juez Ciprián, sino con casi todos los jueces que han sido trasladados. Por ejemplo, nosotros hemos pedido las actas, el contenido de las mismas, ver cuáles son las razones, y no ha sido posible uno tenerla. Entonces, ahí han habido irregularidades de forma. Entonces, lo que te quiero decir con esta jurisdicción, que yo veo muchas veces que la excusa es que una jurisdicción en donde los jueces reciben muchas presiones, y todo el que va ahí sabe que esa es la jurisdicción a lo interno del Poder Judicial, porque antes era todo lo que tiene que ver con los aspectos constitucionales. Pero todos sabemos que esta jurisdicción es la que donde los jueces reciben mayores niveles de presión, no solamente del Estado, sino también de quien procura que se haga justicia, que quiere que le fallen lo que le someten a la jurisdicción. Entonces, eso de que es la jurisdicción donde los jueces reciben mayores presiones, yo creo que ese es un mito que hay que desmontar. ¿Y no te parece que la carta de Miriam Germán desde la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia tuvo un impacto negativo sobre las actuaciones del magistrado Fran Soto, por ejemplo, nunca respondida por Mariano Germán, ni antes, cuando fue emitida la carta, ni ahora en el discurso que pronunció? ¿No es un reflejo también de la situación de crisis? Claro que sí, y por eso es que inclusive cuando el magistrado Germán minimiza la situación, yo lo entiendo, porque él es el presidente de un poder del Estado. Yo lo entiendo. Pero ciertamente es tan evidente las situaciones que se dieron ahí. El caso del senador. Yo creo que
de una u otra forma eso tuvo un impacto negativo a lo interno del sistema de justicia. La forma en que se manejó. No Totalmente. solamente la decisión de Alejandro Moscoso Segarra. No, desde un principio Sí. nosotros estuvimos monitoreando ese caso. Te voy a decir por qué. Sí. Primero, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se nombrara el magistrado Moscoso Segarra, porque nosotros entendíamos que ese caso tenía que manejar los jueces de carrera. Segundo, nunca estuvimos de acuerdo con que quien sustituyó al magistrado Moscoso Mariana Daneira García. es la esposa de Madera. El magistrado Madera, mi amigo, persona que yo respeto mucho. Es una magistrado muy proba, pero eso iba a tener un impacto negativo en todo lo que eventualmente iba a ser. ¿Quién ese tomó la proceso. decisión de la designación de Fue el Mariana Pleno, Daneira? pero me dicen que fue una decisión dividida, pero ganó la designación de esa magistrada, me dicen. Ya. Esa es la realidad. Ya. Eso tuvo un impacto negativo en la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia el año pasado probablemente vivió uno de sus peores momentos en los últimos 30 o 40 años. Esa es la realidad. Pero eso no se refleja en el discurso de Mariano Germán. Él defiende a sus jueces, dice que son unos cuantos, les llama algo así como fariseos y además sigue defendiendo a sus jueces. Bueno, yo lo entiendo, pero la realidad es que acuérdate que la justicia es un servicio y que los usuarios somos cada uno de nosotros. Y la realidad es que cuando tú le preguntas a los usuarios de ese servicio si se sienten conformes con el servicio que reciben de ese poder del Estado, en su mayoría, según las estadísticas o las encuestas, el 85% no está conforme. Entonces hay un problema. Entonces, si hay un problema, esas son las cosas que en el marco de lo que él propone nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Por ejemplo, la jurisdicción inmobiliaria. Es verdad que se han hecho una serie de cosas, pero ciertamente ahí va a haber que real y efectivamente ponerla sobre la mesa. Y la jurisdicción penal, es decir, nosotros tenemos una serie de problemas, pero yo te estoy hablando a nivel de jurisdicciones especializadas. Pero lo mismo que se está dando al interno del Poder Judicial, se da también en el Ministerio Público. Ministerio Público, claro. Lo mismito. Ya tú has visto que han habido más de 100 denuncias contra miembros del Ministerio Público por corrupción. Por corrupción, claro. Tenemos 7 fiscales presos, eso es verdad, Sí. porque están presos y han sido sometidos. Pero las denuncias sobrepasan el centenar. Cuando tú ves, por ejemplo, cómo en los pueblos, porque nosotros vivimos en la capital, ese maridaje que se da entre Ministerio Público y policía y el gobernador, o sea, esos niveles de amistad que no lo vemos aquí en la capital, que se da en muchos de esos pueblos, real y efectivamente mucho. te refleja que hay un problema, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la misión que debe de jugar uno de los actores o cada uno de los actores del sistema que conforman todo lo que tiene que ver con la justicia. Esa es la realidad. Hace falta, por supuesto, lo que se llama una política criminal del Estado que combina el Ministerio Público con la justicia y con todos los demás estamentos estatales. Sí, pero acuérdate que por eso es que, vuelvo y te reitero, el punto de la agenda de esa cumbre que propone Mariano Germán no es la de estar reformando leyes. Ya. Por ejemplo, nosotros teníamos la experiencia de lo que eran las celebraciones de la mesa de coordinación interinstitucional que se celebraban cuando el magistrado Subero Isa, que de una u otra forma contribuía a armonizar la relación de cada uno de estos actores. Pero yo creo que aquí tenemos que ser sinceros y poner el cadáver sobre la mesa. Cuando tú te encuentras con una policía como la que tenemos, que se ha convertido probablemente en el principal problema del sistema penal, esa es una realidad. A pesar de los esfuerzos que está haciendo y que son evidentes, el actual jefe de la institución, que viene con una visión totalmente diferente. Pero cuando tú te encuentras que esa relación que debe de haber de armonía entre el Ministerio Público y la policía, eso no existe. Tenemos una policía que no quiere que la controlen, pero tenemos un Ministerio Público que tampoco la quiere controlar. Evidentemente que estamos en una situación de crisis. Y más aún, y ya para concluir,
Es para que tú veas lo complejo que es esto. El sistema penitenciario, en donde casi el 70% de los prisioneros son preventivos. son preventivos, los niveles de reincidencia en el viejo modelo sobrepasan el 60%. Una verdadera locura. Sí. Cuando tú te encuentras que desde esos recintos opera el sicariato, operaciones de lavado, el 80% de las clonaciones de la tarjeta de crédito se hacen desde los recintos penitenciarios. Yo te pregunto, ¿el sistema no está en crisis? Claro que está en crisis. Entonces, vamos a ser sinceros en esto. Ya. Y vamos a tratar de darle respuesta a los que son los problemas reales de las instituciones que conforman ese sistema. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta conversación con Servio Tulio Castaño Guzmán sobre las reformas judiciales necesarias en República Dominicana. Servio Tulio, ¿es posible una segunda ola de reformas en la justicia dominicana? Yo creo que es inminente una segunda ola de reforma. Y Jorge Subero Isa lo planteó antes de irse. No, y en parte, por ejemplo, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la lógica del diseño constitucional, se hicieron algunas reformas. Lo que pasa es que tú tienes que entender, imagínate tú, nosotros aprobamos una ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que estableció una serie de agendas y no la hemos cumplido. No lo hemos cumplido. Eso mismo ha pasado con muchas de las reformas que se hicieron desde la Constitución. Sí. ¿Y me explico? Por ejemplo, la reforma policial es una reforma clave. Sí. La normativa. Tenemos una institución que tiene un diseño esquizofrénico, el diseño de la policía, el diseño institucional, un diseño esquizofrénico, Sí. que pone a pelear con todos los que son miembros de la institución quien la dirige. Eso es una verdadera locura. Eso hay que reformarlo. Pero te voy a plantear una cosa que puede ser una locura. Vamos a ver. ¿No debe ser el presidente de la República el que encabece un movimiento a favor de una reforma judicial? No necesariamente. La policial sí, porque él es el comandante en jefe de esa institución. Pero no necesariamente la que tiene que ver con el Poder Judicial. Pudiese ser la del Ministerio Público, pudiese ser, o la del sistema penitenciario. Pero ya yo creo que, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos que poner sobre la mesa en eso que quiere convocar el presidente de la Suprema? Nosotros tenemos que ver si real y efectivamente el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público, eso ha servido para algo. Bien. Te lo voy a poner francamente. Yo creo que eso no tuvo el impacto que creíamos que iba a tener crear un órgano de gobierno fuera de el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que estos órganos han corporativizado un poco a lo interno, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Yo aceptaría, luego de lo que ha sido en la práctica el funcionamiento de estos órganos, yo aceptaría ya que estos ejecutaran políticas que vinieran del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees que Mariano Germán puede encabezar una reforma de la justicia? Yo creo que la vida le ha dado la oportunidad. Pero no lo ha querido hacer ni lo reconoce. Pero ni yo le interesa. pienso, mira, a lo inevitable se le da la bienvenida. Bueno, pero él quiere más vigilancia, pero no una reforma. Sí, pero a lo inevitable se le da la bienvenida. Hay cosas que caen por gravedad. ¿Tú crees que va a caer por gravedad una Pero reforma? totalmente estoy convencido. Porque hay cosas que ya no esperan más. ¿Y quién está empujando desde fuera de la Suprema Corte de Justicia esa reforma? Mira, ya el propio Colegio de Abogados ya se quiere integrar en un proceso eventual. Las nuevas autoridades, llamémoslo así. La misma Fundación Institucional de Justicia, nosotros estamos en la mejor disposición. Y yo creo que diversos sectores de la vida nacional, conscientes de la gravedad del problema, están en la disposición de cooperar y acompañar al presidente de la Suprema en todo lo que será este proceso. Ustedes fingen El procurador está de acuerdo Claro. con una reforma, pero no una reforma de norma, por Dios. Fingus, Porque a veces, espérate, muchas veces creemos, las normas no previenen, las normas intervienen. sí.
¿Finjus estaría de acuerdo con una despolitización, como han llamado algunos, del sistema de justicia? Claro, lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos creado una estructura a lo interno del Ministerio Público, aun cuando la figura política es el procurador, ciertamente se ha creado una carrera y hemos visto cómo al propio Consejo Superior del Ministerio Público le cuesta trabajo quitar a un miembro del Ministerio Público. Por ejemplo, a la fiscal del distrito no ha habido forma de quitarle. Y han habido aprestos y eso lo sabe todo el mundo. Sí. Pero porque como la ley la protege, hemos avanzado. El problema es que acuérdate que todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de, por ejemplo, las altas cortes, esos son procesos políticos, si tú lo sabes. Sí, sí, porque claro. La composición del Consejo es política. Sí. Ahora, pero pasamos de tener un presidente de la Suprema Corte de Justicia que no era un político partidista, que obedece a una determinada bandería política, a un presidente de la Suprema que sí tiene unos vínculos y unas relaciones muy estrechas. Y no solamente eso yo creo que sea lo que más puede impactar. Porque si tú te vas a otros países, generalmente los presidentes de la Suprema Corte de Justicia... Y jueces que eran militantes políticos del Comité Central del PLD. No, y otra cosa. Alejandro Moscoso, Fran Soto. Fran Soto, esa es la realidad. Sí. Eso tuvo un impacto negativo, esa es la verdad. Sí. Independientemente de los niveles de capacidad que tienen esos magistrados, que me consta. No, claro. Ese no es el debate. Ese no es el debate. Pero también fue la forma. Ya. El proceso del año 97 se construyó sobre la base no solamente de un consenso social, sino bien sobre la base de un consenso político. Acuérdate que ahí participaron los partidos. Pero no designaron militantes políticos. No, y en esta ocasión la diferencia fue que es lo que se percibe, por lo menos lo que percibimos tú y yo. Eran altas cortes que se designaron sobre la base del consenso político, sino sobre la base del consenso de dos líderes políticos. Ya. Y eso tuvo, independientemente de las capacidades de quienes resultan. Ese no es el debate, eso no es lo que estamos debatiendo aquí. Es la legitimidad. Ya. Y eso ha tenido un impacto que yo creo que es lo que el magistrado Germán, en todo lo que será este proceso que él ha anunciado, yo creo que es lo que tendrá que real y efectivamente tratar de borrar. Bien. Muchas gracias a Servio Tulio Castaños por esta conversación, por darnos algunas luces sobre este enmarañado sistema judicial de la República Dominicana, que necesita reformas, independientemente de que se niegue de parte de algunos sectores. La sociedad tiene que recuperar su confianza en un sistema de justicia que sea idóneo, oportuno, gratuito y eficiente para dirimir los muchos temas de interés o conflictos de interés que hay en nuestra sociedad. Muchas gracias también a ustedes por la compañía. Hasta nuestro próximo programa.